bien que lo lean ustedes en el Espíritu Profecía, en el conflicto de los siglos, en el capítulo América, Tierra de Libertad, y también los Estados Unidos en la profecía. Ahí está explicadito, ¿verdad? Todo lo que yo aquí les voy a decir. Bueno, ¿cómo fue que comenzó esta historia de esta otra bestia? Bueno, cuando en Europa, ¿verdad? Estaba prácticamente la supremacía papal. Recordemos que hubo mucha persecución. Recordemos también que aparece la Reforma Protestante, pero también en esa Reforma Protestante recordemos que si bien es cierto estaban en contra de todo lo que se hacía en la iglesia, finalmente los reformadores no llegaron a aplicar la palabra de Dios tal como estaba escrita, ¿verdad? Bueno, ellos van a ser educados de acuerdo a la luz que recibieron. ¿Qué sucede entonces? Que la iglesia se empieza ese grupo de reformadores, ¿verdad? Empiezan a pasar los siglos y resulta que se vienen otra vez hacia abajo, ¿verdad? Aquellos que habían proclamado ser protestantes, finalmente terminan, si bien es cierto, separados de la iglesia madre, pero terminan practicando casi lo mismo que este poder hacía. Entonces hubo un grupo, como siempre lo ha habido y lo habrá, de personas que formaron prácticamente ese remanente que quería practicar, valga la redundancia, la fe pura de los apóstoles. Y en sus iglesias, ellos eran también perseguidos, aunque eran iglesias protestantes. Esto ocurrió principalmente en lo que es Inglaterra. Este grupo de personas que no estaban conformes, ¿verdad? Porque la iglesia todavía seguía en su fase de dominio. Esto ocurrió en 1620. Ellos pidieron a la autoridad en Inglaterra irse a otro lugar, a establecerse donde ellos pudieran ejercer su fe sin que los tuvieran que estar molestando. Les dieron ida hacia Holanda, pero pues resulta que en Holanda tampoco no quieren, no se sienten a gusto, y como para ese entonces, recién hace unos siglos atrás, unos años atrás, 1400 y fracción, ¿verdad? Cuando se descubre América, recordemos que todas las naciones europeas empiezan a querer venir hacia América a conquistar. Entonces Inglaterra ya tenía precisamente una colonia acá en los Estados Unidos, cuando todavía no era una nación, y ellos solicitan al rey, ¿verdad?, poder venir a Estados Unidos a colonizar. Es lo que nosotros llamamos o conocemos como los padres peregrinos. Se forma un grupo, se deciden subirse, ¿verdad?, en un barco donde iban, no recuerdo ahorita cuántas personas, pero fue algo, una travesía que también les recomiendo la puedan ver en internet, muy difícil para ellos. Era tanto su ansia de libertad que ellos no se pusieron a pensar que en ese viaje podían morir muchos, y así sucedió. Bueno, eso ocurrió el 9 de noviembre de 1620 cuando ellos suben a este barco denominado Mayflower. Ellos llegan, ¿verdad?, a las costas, después de un largo trayecto, la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, en primer lugar llegan a un lugar, no pueden encallar ahí, se dirigen a otro, y bueno, ahí es en donde ellos desembarcan, que es la imagen que nosotros podemos ver aquí. Los reciben los nativos que ven en esa época, y ellos prácticamente vienen huyendo de esa persecución papal para establecerse acá, en esta tierra poco habitada. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo, ellos murieron muchos de los que llegaron allí, pero finalmente ellos se establecen en 13 colonias que nosotros ya las hemos estudiado en historia, las 13 colonias estadounidenses. Pero la hermana White menciona algo importante que sucedió a los poco tiempo de que todos estos peregrinos
que buscaban tener libertad para su creencia basada en las escrituras. Ella nos dice, eso lo podríamos checar en la historia, pues que precisamente después de que ellos arriban pasa un poco de tiempo, pero mucha gente de Europa empieza a llegar y a llegar, pero no precisamente huyendo de este sistema, ni porque querían una vida mejor en cuanto espiritualmente hablando. Entonces empiezan a llegar este grupo de personas que van influyendo, ¿verdad? Como dice aquí la hermana White, a través de Satanás empieza a ir pervirtiendo esas doctrinas que originalmente los padres peregrinos enseñaron en ese tiempo que ellos llegaron. Entonces empezaron otra vez la historia de las tradiciones que iban a perder a millones de almas, como dice ella. Y el problema es que la iglesia empezó a amparar y defender estas tradiciones en lugar de defender lo que dice la fe que una vez fue entregada a los santos. Entonces, nosotros a veces pensamos que los Estados Unidos realmente como nación fue establecida por estas personas que llegaron a Estados Unidos, pero realmente no fue así. Vamos a checar ahorita las causas de la independencia de Estados Unidos y ahí vamos a encontrar algunos datos que nos van a empezarnos a dar cuenta de qué fue lo que realmente sucedió. Dentro de las causas que ocurrieron en la independencia de Estados Unidos, ya cuando se iba a conformar como nación, hay una causa política, ¿sí? Ellos se querían ya independizar de la colonia, esa colonia era de Inglaterra, pero llegó un momento en que cierto grupo, ¿verdad? Empezó a organizarse para poderse independizar ya de lo que es Europa y formar ellos su propio territorio, su propia nación. Entonces aquí nos dice en la historia que comenzó a surgir una amplia y próspera clase media dispuesta a defender la tolerancia, el libre desarrollo de sus propiedades y el comercio ante las exigencias de la corona, o sea, de Inglaterra, ¿sí? Porque como ellos dependían de la corona inglesa, pues ellos le tenían que dar, prácticamente estaban supeditados y ellos lo que querían es ser libres. Ahora dice que este último sector, afincado especialmente en Boston, Nueva York y Filadelfia, Newport o Charleston, se convertiría en guía de la revolución, promoviendo organizaciones secretas en las que adoptaron el nombre de Hijos de la Libertad. Entonces, hermanos, ya desde aquí, ¿verdad? No sé a qué le suena esto de organizaciones secretas. Entonces ya empezamos a ver cómo Satanás, ¿verdad?, se va inmiscuyendo en esta nación que se suponía que iba a ser la que levantaría, ¿verdad?, la libertad de conciencia en el mundo, empieza a introducirse. Bueno, también nos dice aquí, esto también ocurrió porque hubo un cambio de mentalidad que experimentaron esos territorios y que se les fue negando precisamente de lo que es la parte de Europa. En este caso vamos a hablar prácticamente de lo que es Francia, porque precisamente Francia también es otro poder que aparece aquí en la Biblia y por justa razón. Dice que esto iba a condicionar una sociedad con una marcada estructura religiosa pluralista, tolerante y descentralizadora del poder, que facilitó la introducción del debate moral y ético en la actuación política. Y ahora viene lo que dice aquí, dice, y las ideas ilustradas que más adelante nutrirían el movimiento independentista, el cultivo de una retórica basada en el mito, la leyenda y la historia contemplaron la interiorización de un espíritu localista. Bueno, ¿quiénes son estos hijos de la libertad? Entre sus causas económicas que llevaron esta independencia, dice que estos hijos de la libertad sentaron las bases para una acción coordinada ante la corona, o sea, de Inglaterra, y perfilaron los primeros derechos compartidos de las 13 colonias. Ahora, Estados Unidos recibió ayuda de Francia, ¿sí? Francia como poder económico político
cuando Estados Unidos se quiso independizar de Inglaterra, ellos pensaron, porque también Francia tenía pleito con Inglaterra, pensaron que ellos podían derrotar a los británicos. Entonces Francia comenzó a apoyarlos a los Estados Unidos en esta carrera de independencia a costa de lo que sucedió, ¿verdad?, en la historia de la Revolución Francesa, que esto fue una de las causas por las cuales explotó la Revolución Francesa, porque el rey empezó a enviarle dinero a Estados Unidos, ¿verdad? Y el país de Francia empezó a empobrecerse, entonces ahí se desarrolla todo esta situación que, bueno, en Apocalipsis 11 no se nos describe. Ahora, el 4 de julio, nosotros ya sabemos que se declara la independencia de Estados Unidos en 1776. Esta redacción de este documento formal lo llevó a cabo Thomas Jefferson. Ya nosotros hemos conocido, ¿verdad?, escuchado Thomas Jefferson. Este Thomas Jefferson finalmente vino a ser el tercer presidente de los Estados Unidos, pero él fue influenciado por las ideas de un filósofo inglés llamado John Locke. Ahorita lo vamos a ver quién era este John Locke. Estados Unidos, bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esa independencia? Que se lanzaron a un proceso de expansión económica y territorial, ¿sí?, del oeste, que los llevó a convertirse en una gran potencia. Entonces vemos cómo desde la independencia de Estados Unidos, prácticamente ya este poder ya iba creciendo, ¿verdad?, como reino. Ahora, dentro del punto de vista social, bueno, volvemos a caer en lo mismo, la burguesía asumió el liderazgo. Típico de un gobierno de nuestra época. Bueno, ¿quién es este John Locke? Bueno, este John Locke fue un inglés, ¿verdad?, que sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau. No sé, ¿alguien recuerda, me puede decir quiénes eran estos personajes? Por favor, ¿no? Si alguien tiene alguna idea. ¿No? Bueno, Voltaire fue un personaje que definitivamente un incrédulo a todo, ahora sí que a todo pulmón, como decimos acá en México. Este personaje se volvió en contra totalmente de Dios. O sea, ellos tenían unas ideas que eran pensadores de la Ilustración. Bueno, en la escuela, ¿verdad?, estudiamos un poco acerca de ese tema. Eran pensadores de la Ilustración escocesa, pero también eran unos revolucionarios estadounidenses. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que este John Locke era miembro de una sociedad llamada Royal Society, que hasta ahorita existe, o Colegio Invisible. Sí, todo esto lo podemos confirmar nosotros en internet. Bueno, desde el punto de vista internacional, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, para Francia esto implicó un gran gasto, ¿verdad?, lo que lo llevó al conflicto de la propia Revolución Francesa. Y en el aspecto político-ideológico, se consumó la primera revolución de carácter liberal que permitió hacer realidad las ideas más avanzadas de la Ilustración. Ahora, ¿qué es la Ilustración? Fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia y también, dice, de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. O sea, ¿a qué nos recuerda esto? ¿Verdad? A la Revolución Francesa y los que quitaron la Biblia y pusieron su pensamiento ilustrado de que la razón predominaba sobre todo. Fueron filósofos, y esto es a donde yo quiero llegar, porque pues finalmente esto nos llevará, ¿verdad?, a esta superpotencia
a entregar su poder y autoridad a la bestia. Bueno, dice, aquí nos dice también que esta República Federal, o sea, los Estados Unidos, también se llevaron a cabo a través de la división de los poderes de Montesquieu. Bueno, la división de poderes que hubo en Estados Unidos, aquí en la imagen, ¿verdad? Nos dice quiénes eran los que estaban en el poder y nos dice que Montesquieu, que también lo estudiamos en la escuela, como dice la hermana, se basaron en él, ¿verdad? Para hacer esta división de poderes en Estados Unidos. Ahora, ¿quién es este Montesquieu? Montesquieu también un filósofo francés. Y él también, no vamos a hablar sobre él, pero vamos también a darnos cuenta que él fue también miembro de la Royal Society o Colegio Invisible, ¿verdad? Ahora, ¿qué es este Colegio Invisible? Este Colegio Invisible, en pocas palabras, es una asociación, una sociedad que tiene que ver con algunos aspectos hegelianos de las sociedades secretas y el ocultismo. Bueno, ahí estamos viendo en esta imagen, ¿verdad? Esa era como ellos, como colegio, ¿verdad? Se veían o se dibujaban y bueno, ya ustedes ven que todo eso es un simbolismo claro, ¿verdad? De que es una sociedad secreta. Aquí tenemos una imagen de quienes eran miembros de esa sociedad, de quienes han sido miembros. No lo vamos a leer, pero me llama la atención que el escudo, o sea, que los representa, si ustedes lo ven a la mano derecha, es un círculo como un cinturón, ¿verdad? Que es el mismo, que es una simbología de que en la alquimia este símbolo redondo de una serpiente comiéndose su cola se le llama Uroboros, ¿sí? Entonces, a partir de la alquimia aquí dice que la masonería y muchas otras escuelas filosóficas y simbólicas han utilizado y estudiado el Uroboros, bueno, incluyendo esta escuela. Bueno, aquí nos habla acerca de algunos datos, ¿verdad? De una guerra que tuvo Estados Unidos con Francia de 1798 a 1800, ¿verdad? En donde finalmente Estados Unidos se enfrenta a Napoleón, ¿verdad? Después de que Estados Unidos lo había apoyado, ahora se convierten en enemigos, pero en septiembre de 1800 ellos firman un tratado que se llama Montefontaine, donde dice ya que Estados Unidos puede asentar su neutralidad libre de cualquier compromiso con las potencias europeas, requisito necesario para iniciar su propio camino imperial. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención de esta nota es que esta persona prácticamente no sabe nada de profecía y sin embargo habla en términos proféticos, porque dice que Estados Unidos desde fechas tempranas tuvieron presentes objetivos expansionistas e intervencionistas, ¿sí? O sea, esto no viene de ahorita, viene desde hace muchos años. Dice que probablemente el país que en toda la historia universal más ha recurrido a la fuerza como instrumento básico de su política, pero al mismo tiempo siempre enormemente preocupado de presentarse como adalid de la paz y de la justicia. Entonces, hermano, no es lo que menciona la Biblia, ¿verdad? Que dice que comenzará como un cordero, pero terminará hablando como dragón. Entonces, desde esta fecha, 1798, 1800, ya Estados Unidos se estaba perfilando, ¿verdad?, a ser la bestia que iba a subir de la tierra, posteriormente a la bestia semejante a un leopardo. Entonces aquí vemos cómo realmente se cumple la profecía bíblica. Ok.
Seguimos con Estados Unidos. Bueno, aquí vemos una imagen del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Para los que saben identificar simbología, aquí vemos completamente que este es un cuadro masónico, ¿sí? El primer presidente de los Estados Unidos era masón. Vemos ahí la escuadra, el ojo que todo lo ve, el tablero blanco y negro, que es el mismo tablero que utilizan en el ajedrez. Si ustedes investigan un poquito la historia del ajedrez, fue una creación masónica. Y bueno, aquí en la historia ustedes también lo van y lo buscan. Yo esta información yo la conseguí en un sitio de masonería, o sea, de masón. Y ahí ellos dicen que George Washington se unió a una logia masónica en Fredericksburg, en Virginia, a la edad de 20 años. Él dice que se convirtió en un verdadero maestro masón. Washington fue en términos masónicos una piedra viva que se convirtió en la piedra angular de la civilización americana. Entonces estamos viendo realmente, hermanos, que Estados Unidos está sobre la base, ¿verdad?, del dragón, ya como poder político. Dice, él es sillar perfecto de la masonería en la que innumerables maestros masones evalúan en su labor en logias y en sus propias comunidades. Es un ejemplo para los masones. Bueno, John Carroll, esto sucedió cuando se estaba dando, bueno, la creación de Estados Unidos. Él fue un misionero jesuita. Aquí ya entramos en este tema, ¿verdad? Que todos sabemos y hemos escuchado muy bien, y la realidad no nos dejará mentir, que ellos son los que siempre han estado detrás de todos estos acontecimientos en todos los lugares. Dice que fue el primer obispo y arzobispo católico de los Estados Unidos de América. Él dice que estudió, él estudió él fundó, mejor dicho, la Universidad de Georgetown. Fue creada por él, y si ustedes investigan en la Universidad de Georgetown quienes han estudiado, ahí se van a ustedes a dar cuenta que de allí salen la mayoría de los presidentes, de los líderes políticos en los Estados Unidos. Entonces ustedes ya se han de imaginar que ellos tienen una mentalidad, como dice la palabra de Dios, del dragón. Esta Universidad de Georgetown tiene este escudo a su mano izquierda, y si ven ustedes el sello de los Estados Unidos prácticamente es casi lo mismo, ¿sí? Aquí ya vamos a entrar un poco en lo que es la simbología que ellos utilizan, y que la gente, bueno, desafortunadamente no se da cuenta. Y algo que dijo muy interesante Abraham Lincoln, recordemos que fue uno de los presidentes estadounidenses que, por no querer alienarse al sistema, lo asesinaron, y lógicamente tuvo que haber sido este poder. Dice, él mismo dijo que la guerra civil americana, que de paso de esto la hermana White predijo, esa guerra civil que hubo en su tiempo, dice, nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Bueno, aquí vemos otra prueba de que Estados Unidos ya venía hablando con un dragón. ¿Y qué decir de las sociedades secretas? Bueno, para hablar de estos temas, hermanos, también es otro seminario, pero aquí nada más les resumo, porque hay una cita muy interesante del Espíritu Profecía, que dice, un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás, recordemos que eso va a ser el último gran engaño que hará Satanás antes de que Cristo venga, ¿verdad? Aparecer como Jesús, como si fuera Cristo, y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Entonces vemos claramente que todas estas personas que dieron formación a los Estados Unidos de América como un poder
que es el que va a utilizar el dragón, ¿verdad? Para sanar la herida de la otra bestia, pues todos ellos están incluidos o forman parte de todo este tipo de sociedades. Así que ellos, si ustedes han estudiado algunas sociedades secretas, bueno, sabemos que ellos tienen, ¿verdad?, esa idea de que están esperando a un Mesías, ¿verdad? Y es allí donde precisamente Satanás los va a embaucar y los va a utilizar para sus propósitos en el tiempo del fin. Por eso aquí la Biblia nos dice que hablará como dragón y también dice que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí estamos hablando igual, hermanos y hermanas, de espiritismo. Esta es una lámina de un resumen que tengo de otro seminario que habla acerca de los engaños del tiempo del fin, en donde vemos cómo la base, ¿verdad?, del espiritismo, cimiento, se dio, ¿verdad?, cuando la serpiente le dijo a Adán y Eva que no moriréis. Luego vemos a lo largo de la historia en la Biblia, por ejemplo, Saúl, cuando fue a consultar la profetisa de Endor, sabiendo que Dios no había autorizado eso. También dentro de este espiritismo se fueron desarrollando las sociedades secretas que hemos estado, que ya vimos ahorita. El espiritismo moderno que empezó precisamente en Estados Unidos con las hermanas Fox, ¿verdad?, con los golpes misteriosos de los cuales habla la hermana White. Habla, bueno, de ahí sigue lo que es la nueva era, que todo ese espiritismo se ha inmiscuido en la cine, música, deportes, economía, en la política, en la banca, medios informativos, medios de comunicación, industria alimenticia y educación. Y bueno, ni hablar de estos temas porque no saldríamos hoy de aquí. Ustedes mismos los han de haber visto y se han de dar cuenta cómo todo a nuestro alrededor ahorita está plagado de espiritismo. Posteriormente, ya llegando a la cúspide de la culminación de este desarrollo del espiritismo, pues vamos a tener en un futuro ya no muy lejano a estos ángeles demoníacos que van a aparecer en forma humana. Nosotros en el estudio bíblico esto lo vimos en Apocalipsis 9, ¿verdad? Bíblicamente mostramos ahí que esto será precisamente un poco antes ya de la venida de Jesús, entre la quinta y la sexta plaga, que ocurren todos estos eventos cuando ya los ángeles se aparecerán, ¿verdad? Y finalmente concluye ya en su acto desesperado Satanás por traer todo mundo tras sí, incluyendo a los guardadores del sábado. Pues aparece ya Satanás en forma humana, como dice la hermana White, semejándose a Cristo. Nosotros podemos entender mejor qué es lo que sucede aquí. Nosotros sabemos que como seres humanos, ¿verdad?, nosotros no tenemos poder de realizar milagros. Aquí la cita nos dice que esta bestia Estados Unidos va a hacer es descender del fuego del cielo inclusive, ¿verdad?, y va a querer engañar si fuera posible a los escogidos. Pero esto ¿cómo va a ser? Pues precisamente, como dice ella, Satanás le va a impartir su poder a estos poder, ahora sí que este último imperio, este último gobierno. Y como todo va a estar mezclado, la religión con la política, y todos los que participan en la política están metidos en sociedades secretas donde hacen cultos de adoración al enemigo, y hacen un montón de cosas que ni para qué mencionarlo. Ellos prácticamente están ya dándole paso para que el enemigo finalmente los utilice, y parecerá que ellos son los que efectivamente realizan los milagros, pero en realidad el que les está dando ese poder permitido por Dios es el mismo Satanás. Entonces significa, como dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, cuando esto suceda, no nos extrañe, hermanos y hermanas, que vamos a ver muchas cosas, ¿sí?, fantásticas en los cielos,
inclusive aparecerán hombres haciéndose pasar por nuestros familiares, y si nosotros no estamos bien establecidos en un fundamento bíblico, vamos a creer que realmente son nuestros familiares, porque van a haber ángeles satánicos que se van a convertir en seres humanos haciéndose pasar por lo que no son. Entonces, esto es lo que se refiere aquí la palabra de Dios cuando dice que va a hacer fuego descender del cielo. Bueno, recordemos también en la Biblia, en el libro de Hechos, nosotros podemos encontrar una ocasión en la que vemos que desciende fuego del cielo. ¿Cuándo fue? Cuando se derramó el Espíritu Santo en los apóstoles, ¿verdad? Dice que se bajaron como lenguas de fuego. Ya nosotros estudiamos, eso significa que los ángeles, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de los ángeles les da poder para que ellos pudieran hablar en lenguas. Entonces aquí también estamos hablando acerca de un derramamiento falso del Espíritu Santo en la unión, ¿verdad?, del protestantismo con el Estado. Un falso reavivamiento, como dice la hermana White, que no nos extrañe que realmente cuando se dé un milagro o cuando veamos algo sobrenatural, realmente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya es el poder del enemigo que Dios le va a permitir dar rienda suelta para su último gran engaño. Les comenté, ¿verdad?, que el espiritismo tiene un desarrollo que va a llegar a su culminación cuando Satanás, que es el contexto que nos habla aquí la hermana Guay en esta cita, es cuando él se va a presentar personalmente y él va a hacer milagros como Cristo los hacía, ¿verdad?, para, según él, decir que es Cristo. Pero indiscutiblemente él, ahorita actuando detrás de las escenas todavía, él está dándole poder, ¿verdad?, a todas estas gentes que se unen a él. Podemos ver cierto tipo de poder que quizás tienen estas personas. Y sí es triste ver, ¿verdad?, que en nuestra iglesia, quizás porque no tenemos bien la base de la doctrina del estado de los muertos, a veces muchos creemos todavía en lo que es la inmortalidad del alma. Pero por eso la palabra de Dios dice, ¿no?, que llegará el tiempo en que, si fuere posible, engañará aún a los escogidos, porque realmente esto que viene, hermano, es tremendo. Entonces sí nos tenemos que preparar en ese tema del estado de los muertos, para que no seamos confundidos, ¿verdad? Cuando de repente veamos a un familiar que diga, no, sí, sabes que yo vengo del cielo y ya la ley se cambió y ya no es el sábado sino el domingo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí, verdad? Que Dios nos ayude. Bueno, aquí en esta lámina, bueno, ya es la interpretación también de lo que va a ser esta bestia, ¿verdad? Que va a ser una imagen, le va a dar vida, porque está en el capítulo 14, el versículo 14, perdón, que dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vive. Bueno, aquí ya entramos en la imagen. ¿Qué es una imagen? Nosotros sabemos y lo hemos estudiado, ¿verdad? Una imagen, cuando usted se pone en un espejo, lo primero que usted ve es algo que no es usted, pero es la imagen de usted, ¿verdad? Tiene las mismas características, actúa, se mueve de la misma manera. Entonces, esta imagen significa que este poder estadounidense va a dar vida a algo que se va a parecer a la imagen, perdón, que se va a parecer a la bestia semejante a un leopardo. No es propiamente la bestia semejante a un leopardo, sino alguien que se le va a parecer. ¿Por qué dice aquí que le infunde aliento? Recordemos, como un hermano también ya nos lo comentó anteriormente, Estados Unidos se basa en dos principios fundamentales, ¿verdad?, que es el republicanismo y el protestantismo. El republicanismo, aquí como lo pueden ustedes ver en la Wikipedia, es una forma de Estado en la que el país se considera un asunto público, no el asunto de propiedad privada de los gobernantes. Bueno, en Europa
los reyes ellos decidían y el pueblo tenía que obedecer. Ese es un tipo de gobierno monárquico. El gobierno republicano, que es el que quisieron ellos establecer para estar sin un rey y sin un papa, fue el gobierno republicano, que es precisamente la clase de gobierno donde el pueblo toma la decisión aparentemente de lo que los gobernantes van a hacer. Entonces, ¿por qué Estados Unidos tiene que infundir aliento? Porque Estados Unidos como país no puede ir en contra de los principios de su constitución, de su base de gobierno. Entonces, él tiene que pedir que el pueblo, ¿sí?, diga o hable para que él pueda actuar, ¿sí? ¿Está entendido? Ok. Bueno, entonces aquí vemos en esta lámina precisamente que este poder, este primera bestia semejante a un leopardo, otro poder le va a hacer una imagen, que ese poder, por decir así, protestante, porque es el que va a pedir, ¿verdad?, que se establezcan sus dogmas, así como lo hizo anteriormente la iglesia papal. Entonces aquí es donde ya va a venir prácticamente esa elección de a quién adorar, como nos había comentado también el hermano anteriormente. Bueno, también, bueno, una vez que ya consigue la atención, Estados Unidos, de todo este grupo de personas, entonces ahora sí, ¿verdad? Él, con su poder legislativo y ejecutivo, a petición del pueblo, va a decir, bueno, a mí el pueblo me lo está pidiendo y como es la mayoría, entonces hay que hacerlo. Y van a utilizar precisamente el poder civil para ello. ¿Creo que está sucediendo eso o no? Sí. Sí. Esto está predicho desde hace mucho tiempo y a nosotros nos tocó, somos la generación que nos está tocando ver el desarrollo final que va a tener toda esta historia, ¿verdad? Ok, bueno. Continuamos aquí, hay otra así, como la hermana Guay claramente nos dice, ¿verdad?, qué significa este simbolismo. Y bueno, aquí está la muestra de los dos artículos que contienen la Constitución de los Estados Unidos de América. Vamos a ver tantito lo que a nosotros nos ha tocado vivir actualmente, que nos indica que ya estamos en un tiempo solemne. Aquí en el artículo 4 nos dice que ellos tienen una forma republicana de gobierno. Muchos decían cuando subió Donald Trump al poder, recordemos que en Estados Unidos hay dos partidos, el republicano y el demócrata. Cuando Donald Trump subió al poder, derrumbando a los demócratas, todo el mundo, dentro hasta de la misma iglesia, decía o sigue diciendo de que Donald Trump es el que va a establecer la ley dominical, ¿verdad? Porque la hermana White también dice que ahorita lo vamos a ver en la cita, que un gobierno republicano es el que va a dar la ley dominical. Bueno, pero no tiene nada que ver republicano, demócrata, compartido con lo que realmente significa en la Constitución de los Estados Unidos como una forma republicana de gobierno, que es lo que ya vimos que es la separación prácticamente no separación, sino la forma en que el Estado depende de las decisiones del pueblo. Bueno, en el artículo 6, allí está esa parte de esta Constitución en donde se refiere más que nada a lo que es a lo religioso, ¿sí? Para que Estados Unidos forme esta imagen y nos obligue de alguna u otra manera, este artículo, ¿sí?, se va a eliminar. ¿Qué hemos visto
Bueno, aquí está lo que nos habla de la constitución política, cómo se dividen sus tres poderes, qué es la forma de gobierno, que es la república federal, y no importa si si gobierna un republicano o un demócrata. Nosotros no sabemos quién finalmente será el que dicte la ley dominicana. Republicano, bueno, aquí lo volvemos a repasar nada más. Es un gobierno cuyos poderes no residen en ningún gobernante único, sino en las manos del pueblo, o sea, sin rey, como estaban en Europa. En protestante, pues son grupos cristianos que se separaron de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante del siglo XVI, buscando una libertad religiosa, es decir, sin papa. Ahora aquí la hermana White nos está confirmando, ¿verdad? Que ese gobierno republicano es el que va a existir hasta la ley dominical, porque aquí dice que va a ser una forma de gobierno en la cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y por eso prueba que Estados Unidos es la mención señalada en esta profecía. Bueno, este nada más es un pequeño resumen de lo que sucedió en 1798, ¿verdad? La primera bestia cae y nace la segunda bestia, que ya para 1798 viene a ser ya un poder mundial. Ahora sí, aquí vemos también la cita que la hermana White nos dice cómo es que va a desarrollarse esa imagen, en donde este gobierno civil, ¿sí?, va a ser empleado por el gobierno, por el poder protestante de los Estados Unidos para imponer lo que ellos quieran. Ok, bueno, ¿qué vimos? ¿Qué es lo que actualmente hemos visto de lo que ha hecho este presidente?